Ecuaciones diferenciales de primer orden, separación de variables. En este video aprenderán a identificar el método para resolver una ecuación diferencial utilizando el método de separación de variables. Hasta el momento ustedes conocen ya la clasificación de las ecuaciones diferenciales y una de las ecuaciones diferenciales que existen son las ecuaciones diferenciales de primer orden. Así que uno de los primeros métodos a utilizar es el método de separación de variables y ese método de separación de variables o variables separables también se puede llamar así, se define de esta manera. Una ecuación diferencial de variables separables tiene la forma f de x más g de y igual a 0, donde cada diferencial tiene como coeficiente una función de su propia variable o una constante. Es decir, que al tener una ecuación de este tipo, una ecuación diferencial, al hacer una separación de variables, esto consiste en que en el lado izquierdo o en el lado derecho solamente vamos a tener escrito expresiones de la misma variable. Por ejemplo, esta ecuación diferencial que tenemos aquí, esto nos indica la derivada de y con respecto de x igual a x. Si queremos aplicar el método de separación de variables, bueno, lo que se hace es que primero se hace despejes quitando esta diferencial de x que está como denominador. Al pasarlo al otro lado pasaría con su operación contraria, que sería multiplicación. Posteriormente, a partir de aquí pueden notar ustedes que lo que tenemos del lado izquierdo son diferenciales de y lo que tenemos del lado derecho es la variable x y la diferencial de x. Es decir, todo lo que está del lado derecho está en términos de x y todo lo que está del lado izquierdo está en términos de y. Otro ejemplo que podemos observar es este otro. Si tenemos la derivada de y con respecto de x, pero ahora igualado a la variable y, lo que se puede hacer es que se despeja esta expresión. Este denominador que tenemos aquí pasaría multiplicando, pero pueden notar que aún no tenemos la separación de variables, ya que aquí tenemos la variable y y tenemos a la variable x. ¿Esto qué significa? Que esta y lo debemos pasar con las expresiones que tengan a la variable y, que en este caso sería solo la diferencial de y. Esta y que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo, lo que nos quedaría como la diferencial de y entre y igual a la diferencial de x. Al tener esta expresión hemos hecho el método de la separación de variables o variables separables. Otro tercer ejemplo puede ser esta expresión. Pueden notar que aquí tenemos la derivada de y con respecto de x igualado a esta función que es y sobre x. Aquí lo que se hace nuevamente, la diferencial de x pasaría multiplicando al lado derecho, pero también en este caso lo que podemos hacer es que esta y que está multiplicando y que no debería estar en el lado derecho, lo podríamos quitar pasándola al lado izquierdo, pero como la y multiplica a esta diferencial de x, significa que la y pasaría dividiendo, lo que nos quedaría de esta manera la separación de variables. Esta expresión que tenemos aquí puede ser escrito de y sobre y, incluso esta expresión también puede ser escrito como dx sobre x, o se puede escribir de esta manera como 1 sobre x, y esta expresión podría escribirse como 1 sobre y multiplicado por cada una de sus diferenciales. Veamos otros ejemplos con un poco más de dificultad para interpretar el método de separación de variables. Si tenemos esta ecuación diferencial, pueden notar que esa es una ecuación diferencial de primer orden. Lo que se hace primero cuando se tiene la derivada de manera explícita, aquí como y' o como esta simbología, lo que se hace primero es pasar la definición o interpretarlo de esta manera: y' es igual a la derivada de y con respecto de x. Agregamos los demás términos y a partir de aquí empezamos a hacer los despejes, tratando de que lo que esté del lado izquierdo sea la variable y lo que esté del lado derecho sea la variable x, o viceversa. Aquí lo que se hace primero es quitar este término de aquí. Como está sumando, pasaría restando al segundo miembro. A partir de aquí pueden notar que esta x es un factor común, por lo que podemos factorizarlo y tener esta expresión de producto. Luego la de x, recordarán ustedes que hay que quitarlo de ahí. Si está dividiendo, pasaría multiplicando al lado derecho, y a partir de aquí todo lo que no tenga la variable x lo debemos de quitar. En este caso el término que no tiene la variable x serían estos dos, que sería 2 menos y. Todo esto es una sola expresión, por lo tanto deberíamos quitarlo de ahí, y al multiplicar, bueno, pasaría dividiendo a
en el lado izquierdo de la igualdad, lo que nos quedaría esta expresión. Al tener la variable y de un lado y la variable x del otro lado, ya estamos cumpliendo con el método de separación de variables para una ecuación diferencial un tanto más compleja. Otro ejemplo de esto podría ser expresado una ecuación diferencial por medio de sus diferenciales. Lo que yo les sugiero aquí es que despejemos nuevamente, pero si está escrito en términos de diferenciales, dejemos la diferencial de y del lado izquierdo y pasemos todo lo que tenga la diferencial de x al lado derecho. Como aquí se está sumando, bueno, pasaría restando a la siguiente, al lado de derecho de la igualdad. Nuevamente empezamos a hacer los procedimientos algebraicos para despejar a la variable x y a la variable y. Aquí pueden notar que este y menos 1 sería una expresión que no tiene nada que ver con la variable x, por lo tanto podríamos quitarlo y pasaría dividiendo en el primer miembro de la igualdad. Y lo mismo pasa con esta expresión x menos 2, que no tiene nada que ver con la variable y lo podríamos quitar de ahí y pasar dividiendo al segundo miembro de la ecuación. Lo que nos quedarían serían estos cocientes, y a partir de aquí ustedes pueden notar que del lado izquierdo tenemos todas las variables y del lado derecho tenemos todas las variables x. Así que hemos despejado o hemos aplicado el método de separación de variables para esta ecuación diferencial, el cual podríamos dejarlo así, como esta expresión, o incluso podríamos escribirlo de esta manera: y sobre y menos 1 por la diferencial de y menos x sobre x menos 2 por la diferencial de x. Se puede dejar así o incluso se puede dejar así. Para ambos casos es correcto. El método de solución de ecuaciones diferenciales por separación de variables, bueno, lo podemos observar en este ejemplo. ¿Cómo encuentro la solución general de una ecuación diferencial aplicando este método? Bueno, comencemos con este ejemplo, que es un ejemplo bastante sencillo. Lo primero que se hace, bueno, es hacer la separación de variables, que ya les mostré cómo se realiza. Aquí pueden notar que al hacer la separación de variables tenemos la diferencial de y del lado izquierdo y x de x del lado derecho. A partir de aquí lo que se hace es que se calcula una integral, bueno, dos integrales, una para cada lado. Y pueden notar que esta integral, bueno, es una integral directa y esta otra integral es una integral directa. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de aquí, bueno, se tiene que resolver con alguno de los métodos conocidos en cálculo integral. La integral de esta diferencial de y, ustedes pueden notar que es y, pero no olviden que para cada integral indefinida hay que agregarle una constante de integración, que sería en este caso C1. Y esta otra integral, que es una integral directa x de x, sería x cuadrada sobre 2 más otra constante de integración por ser una segunda integral indefinida. Así que al quitar este x cuadrado sobre 2 y pasarlo al lado izquierdo, nos quedaría esta expresión, y estas constantes al dejarlos en el lado derecho, bueno, nos quedaría de esta manera, como c2 menos c1. Pero si tenemos una constante y le restamos otra constante, bueno, el resultado al final de cuentas va a ser una misma constante. ¿Eso qué quiere decir? Que esta resta lo podemos definir como c. En vez de llamarlo c2 menos c1, podemos definirlo solamente como una c, y esta expresión o la solución que tenemos aquí lo podríamos expresar de esta manera. Esto en realidad es la solución de esta ecuación diferencial, conocido como una solución general porque desconocemos la constante arbitraria. Esta solución o esta expresión que tenemos aquí es llamado, como les decía, una solución general, pero como la variable x y la variable y están del lado izquierdo, podríamos decir que es una solución general implícita de la ecuación diferencial. Como segundo ejemplo, encontremos ahora la solución de esta ecuación diferencial, que sería la primera derivada de y igual a menos x sobre y vamos a graficar su familia de soluciones. Vamos a interpretar qué significa una familia de soluciones. Comencemos primero aplicando la separación de variables. Recuerden que si tenemos y tilde, significa la primera derivada de y con respecto de x. Aplicamos la separación de variables. Recuerden que la separación de variables no es complicada. Lo único que se hace, bueno, es separar la variable x y la variable y con sus respectivas diferenciales, y tendríamos esa expresión. Aplicamos integrales en ambos lados de esta ecuación. Calculamos esta integral directa, bueno, estas dos integrales directas, ustedes pueden notar que resultaría de un lado y cuadrada sobre 2 y del otro lado menos x cuadrada sobre 2, agregándole al final la constante de integración. Separamos y lo dejamos como
con su forma implícita. Recuerden las X y las Y del lado izquierdo y la constante del lado derecho. Así que podemos tener esta solución general implícita, y esta solución que se tiene acá, esta solución en realidad representa circunferencias concéntricas en el origen de radio R igual a la raíz de 12. No es complicado demostrar que este es el radio, pero si asignamos una constante, el valor de una constante para cada una de estas soluciones, recuerden que acá podemos tener una infinidad de soluciones para cada constante, pero si cumple ciertas condiciones podemos encontrar una solución particular. Al graficar cada solución particular, lo que estamos haciendo es graficar una familia de soluciones, que es así como se le llama. Aquí sería para un radio R, que estaría dado de esta manera. Este sería para otro radio, que sería, en este caso se nota que es el radio 2, y así sucesivamente. Para cada valor de C tendríamos una gráfica para cada una de estas soluciones, y la unión de todas estas soluciones se le conoce como familia de soluciones.